lentos, los largos, los cortos, y todos los nombres de los músculos que están en el cuello están aquí, son las ramas del plexo braquial. Pero las importantes son las ramas terminales, la músculo cutáneo o perforante de Caserius, mediano, cubital, la braquial cutáneo interna y la braquial cutáneo externa. Y las terminales de la parte posterior son la radial o la radial y la circunfleja o axilar. A ver, ¿y tal Mireya? Lee la localización, trayecto y relaciones. Vamos a leer de nuevo la anterior. A ver, y tal Mireya, lee esta del plexo braquial. A ver, Jimena Guadalupe. ¿Leo ese, doctor? Te escucho muy bien. A ver, léele. El plexo braquial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y el hueco axilar, responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro torácico, por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1, con aportes inconstantes de C4 y T2. Se ubica en el cuello, la axila y el brazo. Entonces, se une C5 con C6 y forman el primer tronco primario. C7 no se une con ninguno, forma el segundo tronco primario. Y C8 con T1 forman el tercer tronco primario. Luego los tres se unen y se dividen en ramas superficiales y ramas profundas. Las superficiales van a dar las siguientes ramas terminales. Arriba, el músculo cutáneo, mediano, sí, mediano, luego cubital, braquial cutáneo interno y braquial cutáneo externo. El músculo cutáneo o perforante de Caserius inerva al músculo coracobraquial, al bíceps y al braquial anterior. El mediano inerva los músculos de la parte externa del antebrazo. El cubital inerva la parte interna del antebrazo. El braquial cutáneo interno, el brazo, la piel del brazo, y el braquial cutáneo externo, la piel del antebrazo, la piel anterior. Las raíces posteriores dan dos ramas nada más. La circunfleja. Disculpe, ¿podría repetir nuevamente qué inerva el músculo cutáneo, por favor? ¿Cuál qué? El primero, el músculo cutáneo, ¿qué inerva? El músculo cutáneo, tócate tu brazo arriba, la parte de arriba del brazo. Esa parte de los músculos que doblan el antebrazo sobre el brazo, al bíceps, al braquial anterior, al coracobraquial, son los músculos que están en la parte anterior del brazo. El radial inerva a los músculos de la parte posterior, que es el tríceps. Atrás del brazo, del brazo está el tríceps. Y están todos los músculos de la parte posterior del antebrazo, ese es el radial. Y el circunflejo o axilar inerva a los músculos del manguito rotador, y los músculos que están en el hombro. El esquema nuevamente. C5 se une con C6 y forman el primer tronco primario. C7 no se une con ninguno, forma el segundo tronco primario. C8 con T1 forman el tercer tronco primario.
Los tres se unen y se dividen en ramas anteriores, las amarillas, y ramas posteriores, las cafés. Las ramas anteriores, amarillas, las ramas terminales, dan el nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital, el braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo externo. Y las ramas posteriores dan la circunfleja o axilar y el nervio radial. El nervio radial es el más importante de la parte posterior del brazo y del antebrazo. Es el que provoca la extensión del brazo y toca la extensión de todos los dedos. A ver, Josué, lee la localización y el trayecto del plexo braquial. Los elementos que constituyen el plexo braquial van desde el cuello hasta el brazo, formando raíces, que se tornan en troncos, divisiones, fascículos y finalmente en nervios terminales. El plexo braquial se estructura dentro de la fosa supraclavicular, donde las ramas primarias anteriores de los nervios espinales pasan entre el músculo escaleno medio y el escaleno anterior. En el borde externo del músculo escaleno medio se forman los troncos primarios, en dirección hacia la clavícula. 3 troncos son formados a partir de las 5 raíces de los nervios espinales. El primer tronco primario, C5, C6. El segundo tronco primario, C7, que no se une con ninguno. Y el tercer tronco primario, C8 y T1. Se unen y se dividen en troncos anteriores o superficiales y en troncos profundos o posteriores. Los anteriores dan el músculo cutáneo, el mediano, el cubital, braquial cutáneo interno y braquial cutáneo externo. Y las posteriores dan 2 raíces, la radial, que es la más importante, y la axilar o circunfleja. A ver, ¿quién me repite las raíces de los troncos, cómo se forman? A ver, María Fernanda, ¿cómo se forma el plexo braquial? Así de manera sencilla. ¿Qué raíces lo forman primero? Bueno, primero C5 y C6 se juntan, o bueno, se unen para formar el tronco primario número 1. T7 no se une con ninguna y forma el tronco primario número 2. T8 y T1 se unen y forman el tronco primario número 3. Estos 3 troncos se unen y de ahí se dividen en ramas superficiales o anteriores y en ramas profundas o posteriores. Las ramas anteriores van a dar el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y el nervio braquial cutáneo externo. Las ramas posteriores van a dar el nervio radial, que es el más importante, y el nervio axilar o circunflejo. Muy bien, María Fernanda, muy bien. A ver, Mariana, lee los troncos primarios. Van a ver las ramas de las ramas, que son muchos nombres aquí. Son los músculos que se encuentran en el hombro. A ver, lee los troncos primarios. Troncos primarios. Profundo al esternocleidomastoideo, los troncos provenientes de las raíces espinales cruzan el triángulo supraclavicular hacia abajo y afuera, hacia el tercio medio de la clavícula. El tronco primario inferior recorre su trayecto posterior a la arteria subclavia. Son cruzados superficialmente por los nervios supraclaviculares del plexo cervical superficial. Los 3 troncos formados de la unión de las 5 raíces de los nervios espinales son: tronco superior. Proviene de las ramas anteriores de los nervios C5 y C6, raramente C4. Tronco medio. Proviene de la rama anterior del nervio C7. Tronco inferior. Proviene de las ramas anteriores de los nervios C8 y T1, raramente T2. Cada tronco se divide en dos
formando 6 divisiones que se tornan luego en fascículos. El esquema nuevamente. C5 y C6, el primer tronco primario. C7, el segundo tronco primario. C8 con T1, el tercer tronco primario. Se unen, las amarillas son las superficiales y las cafés son las profundas. El músculo cutáneo, el mediano, el ulnar o cubital, el braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo externo. Y las posteriores dan el radial y el axilar o circunflejo. A ver, Melanie lee. División anterior y posterior. Cada tronco dará a su vez 2 ramas, una anterior y otra posterior, formando 6 divisiones que duran un corto trayecto. 3 divisiones anteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior, 3 divisiones posteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior. Los cordones o fascículos del plexo braquial se encuentran en relación a la arteria axilar formando una M y reciben su nombre de acuerdo a si se encuentran en posición medial o lateral, derivadas de la división anterior, las raíces de la división posterior. La M la forma el músculo cutáneo, raíz del tronco primario de arriba, del tronco superior, del tronco inferior y el cubital. Esta es la M. Nervio músculo cutáneo, nervio mediano, nervio cubital, y estos dos pequeños que son para la piel del brazo y del antebrazo, el braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo externo. Otra vez el esquema: tronco primario superior, segundo tronco primario, tercer tronco primario. Las raíces rojas son las del tronco anterior y las verdes son de la parte posterior. La posterior da el radial y el axilar o circunflejo. Y estas, aquí está la M, está el cubital, digo el músculo cutáneo o perforante de Caserius, el mediano, el cubital, y estos dos chiquitos que son para la piel del brazo y del antebrazo. El músculo, el braquial cutáneo interno y el braquial cutáneo externo. A ver, Rodrigo, sigue leyendo. Informan fascículos laterales. Fascículos anteriores. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio se unen y forman el fascículo lateral y el haz lateral del nervio mediano o nervio musculocutáneo. Finalmente, la división anterior del tronco primario inferior se continúa como el fascículo medial y la raíz medial del nervio mediano. Las dos ramas del mediano se unen, provenientes del fascículo medial y lateral. Forman el nervio mediano que pasa junto a la arteria braquial por toda la longitud del brazo. Además, se desprenden los nervios cubital y cutáneos del brazo del antebrazo. Valentín Antonio.
Jimena, lee Jimena. Ramas colaterales anteriores. Del tronco lateral, el nervio dorsal de la escápula, nervio torácico largo, nervio subclavio, nervio supraescapular, nervio pectoral lateral que se une al pectoral medial. Del fascículo medial, el nervio pectoral medial. Síguele. Sigue leyendo. División posterior del plexo braquial. Las tres divisiones posteriores de los troncos primarios se unirán y se formará el fascículo posterior, el cual tiene fibras de las 5 raíces espinales C5 a T1 y dará lugar a las ramas colaterales, nervio subescapular superior, subescapular inferior, toracodorsal y las ramas terminales nervio radial y al nervio axilar o circunflejo. Ahí están las ramas de las ramas, las primeras raíces originales, C5 con C6, C7, C8 con T1. Las rosaditas y las azules son las anteriores y las posteriores acá, la axilar y la radial. Y las de acá, de este lado, son el músculo cutáneo, mediano, cubital y las superficiales para el brazo y el antebrazo. El cutáneo material del brazo y cutáneo del antebrazo. Y las ramas laterales de aquí son para todos los músculos que hay en el hombro. El subescapular, el hiperespinoso, supraespinoso, todos los músculos del antebrazo, de ahí de la axila. Aquí hay una disección anatómica para ver las relaciones con los músculos. Aquí quitaron la clavícula, pasan por debajo de la clavícula. Ahí está la L del mediano. Esta es el cubital. Y por acá arriba el músculo cutáneo o perforante de Caserius. Y acá las dos superficiales para el brazo y para las cutáneas del brazo y del antebrazo. A ver, Jimena, ¿sigue leyendo? Plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y la fosa axilar, responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro torácico, por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de los nervios cervicales C5, C6, C7, C8 y T1, con aportes inconstantes de C4 y T2. Se ubica aproximadamente por el cuello, la axila y el brazo. El plexo braquial es responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro superior, con la excepción de un área de la piel cercana a la axila inervada por el nervio intercostobraquial. La repetición de lo mismo. El tronco primario, superior, el medio y el inferior. Este es un esquema nuevamente. C5 con C6, C7, C8 y T1. Este es el mediano, músculo cutáneo, radial y circunflejo, el cubital y las de la piel para el brazo y para el antebrazo. A ver, Rafael Felipe, lee los fascículos. Vamos a agrandarlo. Fascículos.
Cada tronco dará a su vez 2 ramas, una anterior y otra posterior, formando 6 divisiones que duran un corto trayecto. 3 divisiones anteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior. 3 divisiones posteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior. Los cordones o fascículos del plexo braquial se encuentran en relación a la arteria axilar formando una M y reciben su nombre de acuerdo a si se encuentran en posición medial, lateral o posterior a esta. Las 3 divisiones posteriores de los troncos primarios se unirán y se formará el fascículo posterior, el cual tiene fibras de las 5 raíces espinales, desde C5 a T1, y darán lugar al nervio subescapular superior, subescapular inferior, toracodorsal, nervio radial y nervio axilar. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio se unen y forman el fascículo lateral y el haz lateral del nervio mediano. Finalmente, la división anterior del tronco primario inferior se continúa como el fascículo medial y a la raíz medial del nervio mediano. Las 2 ramas del mediano se unen provenientes del fascículo medial y lateral, formando el nervio mediano que pasa junto a la arteria braquial por toda la longitud del brazo. El nervio mediano, de hecho, forma el paquete neurovascular del brazo, formado por la arteria humeral o braquial, el nervio mediano y la vena humeral profunda. A ver, Charitín, Lisette, lee los troncos anteriores y posteriores. Troncos anteriores y posteriores. Cada tronco dará a su vez 2 ramas, una anterior y otra posterior, formando 6 divisiones que duran un corto trayecto. 3 divisiones anteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior. 3 divisiones posteriores provenientes de los troncos superior, medio e inferior. Los cordones o fascículos del plexo braquial se encuentran en relación a la arteria axilar formando una M y reciben su nombre de acuerdo a si se encuentran en posición medial, lateral o posterior a esta. Síguele. Las 3 divisiones posteriores de los troncos primarios se unirán y formarán el fascículo posterior, el cual tiene fibras de las 5 raíces espinales C5 a T1 y darán lugar al nervio subescapular superior, subescapular inferior, toracodorsal, nervio radial y el nervio axilar. Las divisiones anteriores del tronco superior y medio se unen y forman el fascículo lateral y el haz lateral del nervio mediano. Finalmente, la división anterior del tronco primario inferior se continúa como el fascículo medial y la raíz medial del nervio mediano. Las 2 ramas del mediano se unen provenientes del fascículo medial y lateral, formando el nervio mediano que pasa junto a la arteria braquial por toda la longitud del brazo. Es un pequeño esquema de los plexos pasando por debajo de la clavícula, el nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital, el cutáneo del brazo y el cutáneo del antebrazo. La descripción de todas las raíces con los músculos a los que van a inervar. Músculos romboides, el serrato anterior, el subclavio, supraespinoso e infraespinoso, músculo pectoral mayor, el coracobraquial y la fibra del nervio mediano. Son los músculos que todos estos los vamos a ver después al hablar del hombro. Entonces el esquema con sus músculos, los músculos, todos los músculos a los que van a inervar.
Muy bien, es todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el plexo braquial? Entonces, a las 11 vamos a hablar sobre el plexo lumbar y el plexo sacro, que son las partes ya de la región baja. De ahí se forman las raíces que van a inervar a las piernas, a los miembros inferiores. En términos generales, el plexo lumbar es para la parte anterior del muslo de la pierna y del pie, y el plexo sacro es para la parte posterior, con su nervio más importante, que es el nervio ciático. Y el plexo coxígeo, que está formado por las dos raíces nerviosas, nada más, dos o tres raíces muy pequeñas, son las que inervan el periné, o sea, la zona que rodea al ano, es el periné. Esa es la parte que inerva el nervio coxígeo. Entonces nos vemos a las 11. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Podría repetir cuál es a dónde inervan los nervios? No te entendí. Que si podría repetir a dónde inervan los nervios, los músculos. ¿Cuáles nervios? Los terminales. ¿Los del plexo lumbar? No, los del plexo braquial. Vamos a verlos otra vez. Aquí está una lista de músculos. El pectoral mayor, el pectoral menor que está en el pecho, en la parte anterior del pecho. El músculo flexor ulnar del cubital. Este es el fascículo medial, que es el que da la rama de la rama inferior del mediano y el cubital. Estos van a inervar prácticamente el antebrazo. Los músculos del antebrazo que vamos a ver, hay 20 músculos que vamos a aprendernos después que llegamos al antebrazo. Inerva al músculo flexor cubital del carpo, a los dos ventrículos mediales, el flexor profundo de los dedos, el intrínseco de la mano, y todos los músculos se van a inervar. Eso lo vamos a ver ya con detalle al hablar de los músculos. El músculo cutáneo inerva a los músculos del brazo, a la parte anterior del brazo, al coracobraquial, al braquial anterior y al bíceps, que son los músculos flexores del antebrazo sobre el brazo. El radial inerva a la parte posterior, al tríceps y a todos los músculos de la parte posterior del antebrazo, que son 8. En la parte posterior del antebrazo son los músculos extensores de los dedos. El extensor corto, el extensor largo, todos los músculos extensores de los dedos están en la parte posterior del antebrazo. En términos generales, el cubital, el músculo cutáneo a los músculos de la parte anterior del brazo. El mediano a los músculos de la parte antero-externa del antebrazo. El cubital a la parte antero-interna del antebrazo. El radial a toda la parte posterior del brazo y del antebrazo. El axilar es a los músculos del hombro nada más, a los músculos del manguito rotador. Eso lo vamos a ver después. Entonces nos vemos a las 11. Ok, doctor, gracias. Claro, doctor, gracias. Hasta luego.